Hola, buenas. Qué privilegio el poder estar una vez más contigo y poder hablar un poco sobre lo que el régimen del Espíritu está trayendo para la iglesia. Recuerda que la promesa es cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Si tú amas al Señor, entonces tú entenderás este mensaje. Si tú no amas al Señor y eres parte de aquellos que les gusta hablar de la doctrina de Pablo, pero sin el régimen del Espíritu, entonces este mensaje no es para ti. Este mensaje es para aquellos que fueron predestinados antes de la fundación del mundo y que fueron diseñados para una reunión, para una santificación y para una glorificación. Soy Vinicio Barrera, desde acá del Salvador, y he estado trayéndote información muy explícita sobre el fundamento escrito por el apóstol Pablo. Ya hemos hablado, ya yo te he mostrado, si tú eres de los que le da seguimiento a través de mi canal de YouTube, que el apóstol Pablo escribió el evangelio de la circuncisión, pero que hay algunas evidencias que muchas veces tú no las entiendes, o probablemente no es el momento en que tú tengas que escucharlo para poderlo comprender. Y mientras tanto, el mundo continúa funcionando en la iniquidad, esa iniquidad que Pablo dijo allá en Tesalonicenses, segunda Tesalonicenses capítulo 2, que se ha sentado en las mentes, en el trono. Ahí donde debería estar sentado el Espíritu del Señor, se sentó la iniquidad. Como Dios, es decir, porque Dios debería estar ahí sentado, se hizo pasar por Dios y nos ha traído por 2000 años en una esclavitud, y no es la esclavitud de la ley, sino más bien es la iniquidad, la manera torcida de comprender la doctrina de la circuncisión, que es la que escribió el apóstol Pablo. Un par de tips. El apóstol Pablo escribe la circuncisión, pero cuando es mostrada la circuncisión a Pedro, Juan y Santiago, ellos inmediatamente, tratando de entender esa doctrina del apóstol Pablo, lo único que consiguen es torcer la doctrina. Y se inventan y humanizan un mensaje poderoso que es para nuestro espíritu, y ellos lo humanizan, a lo cual el apóstol Pablo le llama iniquidad. Fíjate bien, vamos a comenzar. Vamos a ver en esta oportunidad qué era lo que el apóstol Pablo predicaba, por qué el apóstol Pablo predicaba, y si Pablo tenía la autorización del Espíritu para hacerlo. Vamos a la carta de Pablo allá a los Hebreos, algo que tú ya has escuchado por muchos años. Hebreos capítulo 5. Vamos a ir desarrollando este temita tan interesante. Esta explicación proviene de un régimen que usa la mente de Cristo. Tú debes saber que la mente de Cristo no es un verso ni un capítulo, son las 14 epístolas o cartas que el apóstol Pablo escribe. Esa es la mente de Cristo. Ahí se encierra la mente de Cristo, no la mente de Pablo. Tienes que tener muy en cuenta eso.
Vamos a hablar ciertas cosas que probablemente a ti te van a chocar en tu mente porque nunca las has escuchado. Sin embargo, es la manera correcta, esa es la forma correcta de acomodar lo que está escrito a tu espíritu o en tu espíritu. Fíjate lo que Pablo le dice a los hebreos allá en el capítulo 5, en el verso 12, pero le vamos a dar un poquito de contexto desde el verso 11. Dice el apóstol Pablo: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Pablo venía hablando en el capítulo 5 de un sumo sacerdote, y él concluye que el sumo sacerdote era Jesucristo mismo. Entonces Pablo viene diciendo: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, y les dice: por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Y fíjate el reclamo que hace el apóstol Pablo en el verso 12: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad, escucha, de leche y no de alimento sólido. Entonces tenemos que, y fíjate lo que dice el 13: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Vamos a dejarlo ahí, póngale un punto ahí. Pablo les está diciendo a unos alumnos que él tenía, eran los hebreos, les dice: miren, ustedes después de tanto tiempo de que Pablo estuvo con ellos, obviamente, les dice: ustedes tienen necesidad de que yo les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Tú tienes que saber que el término rudimento, si tú lo buscas en un diccionario serio, si tú lo buscas en un lugar donde se te puedan dar esas definiciones, sinónimos o antónimos, pero cuando tú buscas un sinónimo de rudimento es fundamento. Al revés es lo mismo. Si tú buscas un sinónimo de fundamento, dice que es rudimento. Entonces Pablo les dice: ustedes después de tanto tiempo de estar escuchándome, porque Pablo era el que les enseñaba, ustedes tienen necesidad de que yo les vuelva a enseñar cuáles son los primeros fundamentos o rudimentos de las palabras de Dios. Y ustedes han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y luego les dice: y el que participa de la leche, oye bendecido, es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Entonces Pablo era el que les enseñaba los rudimentos o fundamentos de la doctrina de Cristo. Recuerda que Pablo puso el fundamento. Entonces, cuando tú miras eso, tú dices: bueno, ¿por qué Pablo les dice debiendo ser ya maestro? Maestro es un don del Espíritu. Pablo les estaba tratando de decir: ustedes debiendo ser ya espirituales y tener ese don que sirve para la edificación, que es maestro, al contrario, ustedes tienen necesidad de que yo les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos, es decir, fundamentos de la palabra de Dios. Pero mire, ustedes han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche, lechita, porque eran niños, les dice, y no de alimento sólido. La pregunta es: ¿por qué ellos no habían logrado la madurez? ¿Por qué ellos, habiendo escuchado a Pablo, no habían alcanzado esa madurez? ¿Por qué eran inexpertos en la palabra? Fíjate, dice de justicia. No te está diciendo que eran inexpertos en la palabra del fundamento escrito por Pablo, porque tú tienes que recordar quién era el que edificaría. Cuando dice que el apóstol Pablo puso el fundamento, pero otro edificaría, entonces Pablo tenía que volverles a enseñar rudimentos, porque Pablo les enseñaba el rudimento, era el fundamento que a él le dieron, era lo que él enseñaba. Ahora fíjate, yo quiero que tú veas algo bien tremendo. Porque es que Pablo les reclama algo y al parecer Pablo no se daba cuenta que había sido un error cometido por él mismo. Y ya te voy a decir por qué. Tú necesitas una mente abierta, hermano. Tú no me puedes estar juzgando porque estás pensando que yo estoy inventando. Tú tienes que escuchar primero.
Fíjate, primera carta a los Corintios, capítulo 3, verso 1. Fíjate lo que Pablo dice. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Mira lo que dice el verso 2. Os di a beber leche y no vianda. Vianda, alimento sólido, es lo mismo, porque aún no eras capaces ni sois capaces todavía. Tú te das cuenta que cuando Pablo dice allá en Hebreos 5:12, ustedes deberían de ser ya maestros después de tanto tiempo, pero yo les voy a volver a mostrar los rudimentos. Ustedes tienen, y dice, y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche, pero tú te das cuenta ahorita que el que les daba la leche era Pablo. Fíjate lo que dice 1 Corintios 3:1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales. Pregúntate, ¿Pablo no pudo o no quiso? Esto es bien serio lo que estamos hablando, hermano. Aquí no estamos jugando al yo soy cristiano, como dice más adelante, al yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, mira, yo soy paulista. No, yo soy de Cristo. ¿Y tú en quién crees? ¿En Cristo o en Pablo? Esas son tonterías, hermano. Aquí estamos hablando madurez. Pablo dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales. Entonces, Pablo les habló como carnal. Y luego dice, como a niños en Cristo, y les di a beber leche y no alimento sólido. O sea, aquí dice vianda, es lo mismo. Tú te das cuenta por qué cuando llega allá a la siguiente iglesia que era, se componía de los hebreos, les dice, debiendo ser ya maestros, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos. Y haber llegado a ser tales que tienen necesidad de leche, pero la leche se la daba él mismo. ¿Tú sabes por qué les daba leche? Porque dice que él no pudo hablarles como espirituales, sino como a niños en Cristo. Y luego les dice, les di a beber leche y no vianda. ¿Por qué Pablo, si se le dio el evangelio, que todos creen que es del Espíritu, por qué entonces Pablo no podía hablar como espiritual? Piensa. ¿Por qué Pablo les dice, yo no pude hablarles como espirituales? Cualquiera me dirá, no, es que mira, es que Pablo no les habló como espirituales porque vio que eran niños. ¿Y quién lo mandó a darles leche? Es decir, tú no puedes estar pensando que porque alguien es un niño, entonces tú agarras el evangelio y les vas a dar leche en vez de alimento sólido, si tú crees que el evangelio es espiritual. Y ahora te voy a mostrar, hermano, por qué es que el apóstol Pablo dice precisamente que no pudo hablar como espiritual. Fíjate lo que sigue diciendo. Os di a beber leche y no vianda, porque no erais capaces ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo soy, ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué pues es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor, es decir, en el creer. Está hablando del creer. Pablo luego dice, yo planté. Tú sabes que plantar es lo mismo que sembrar, hermano. No me vengas a decir que plantar y sembrar son cosas diferentes. Yo planté, dice el apóstol Pablo. Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Fíjate lo que dice el verso 7. Así que ni el que planta es algo, es decir, Pablo, oye, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios, verso 9, y vosotros sois labranza de Pablo. Oye, ahí no dice de Pablo, vosotros sois labranza de Dios, en el verso 9. Edificio de Dios.
edificio y edificación es lo mismo. Verso 10. Y aquí está la clave por qué es que el apóstol Pablo les reclama a los hebreos que son unos niños que tienen necesidad de leche. Cuando en 1 Corintios 3 está demostrado que el mismo Pablo no pudo hablar como espiritual, sino como un carnal, y lo que él andaba dando era leche y no alimento sólido. Mira lo que dice el 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dice el apóstol Pablo, yo como perito arquitecto, como un experto, puse el fundamento, pero fíjate, dice, y otro edifica encima. Entonces tú debes preguntarte, ¿por qué Pablo no podía edificar con su mismo fundamento? Porque cuando dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como espirituales, no es que Pablo andaba hablando otra cosa. Pablo les andaba hablando y explicando lo que a él le dieron, que era el fundamento. El problema era que a Pablo lo pusieron solamente a poner el fundamento, a sembrar el fundamento, como él dice, a plantar. Pero la edificación, que en Romanos 16:25 Pablo le llama la predicación, era de Jesucristo, hermano. No era del apóstol Pablo. Por esa causa es que Pablo dice, yo planté, Apolo regó, pero ahí está la objeción. El crecimiento lo da Dios. Así que ni el que siembra es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. ¿Sabes que ese fundamento era la circuncisión? Yo ya te lo expliqué en otro tema, no lo voy a explicar ahora. Pero dice que él pone el fundamento y otro edifica encima. Eso es exactamente como dice Romanos 16:25. Y al que puede confirmaros según mi evangelio, es decir, yo puse el fundamento, y dice, y la predicación de Jesucristo, es decir, y otro edifica encima. Tú tienes que aprender a usar la palabra. Deja la filosofía, que eso es una mentira. ¿Tú ves por qué Pablo no pudo hablar como espiritual? Porque a él no lo mandaron a eso, hermano. Tú me dirás, no, pero es que allá dice, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Eso es lo que él creía. Pero cuando él lo intentó, lo único que logró era que Pedro, Juan y Santiago humanizaran lo que él enseñó. ¿Tú sabes por qué? Porque Pablo no tenía la facultad de mostrar el espíritu que estaba en ese fundamento. Porque ese fundamento escrito por Pablo fue diseñado exclusivamente para que Jesucristo lo predicara. Por eso es que surgió la iniquidad y se sentó en la mente. Porque Pablo no fue autorizado para eso. Oye, esto es duro, yo sé que es duro porque tú has pasado una vida entera hablando de Pablo y que Pablo trae el evangelio de tu espíritu y que Pablo, lo que Pablo dijo es traer el espíritu que tú necesitas y que lo que Dios te quiere decir a ti, Pablo lo traía en sus escritos. Te equivocaste, hermano. Tú sabes que Pablo escribe la circuncisión, pero que era la incircuncisión que lo explicaría. Incircuncisión no es una doctrina escrita, incircuncisión era la mente de Jesucristo. Lo que pasa es que cuando leemos Gálatas nos equivocamos. Fíjate lo que dice. Tengo que hacer esto rápido, hermano, porque tenemos que aprender a usar bien el tiempo. Gálatas 1:6 dice: estoy maravillado, dice el apóstol Pablo, de que tan pronto os hayáis alejado, Gálatas 1:6, del que os llamó por la gracia de Cristo. O sea, Pablo decía, ustedes se alejaron de mí para seguir un evangelio diferente. Entonces todos dicen, ya ve que había otro evangelio, hermano. Mira lo que sigue diciendo. No que haya otro evangelio, no había otro evangelio, era un solo fundamento. Sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. O sea, Pablo se topó con hombres que pervirtieron ese evangelio. ¿Tú sabes por qué? Porque Pablo se puso a predicar lo que a él mismo le dieron, pero no fue diseñado para que Pablo lo hiciera. A Pablo le dieron el fundamento para que Jesucristo lo predicara. Jesucristo es el régimen del Espíritu, hermano. Jesucristo es la mente, la incircuncisión
Como cuando Pablo dice que a él le dieron el evangelio, cuando dice, pues antes por el contrario, eso está en Gálatas, aquí está, mira, Gálatas 2:7, un poquito adelante, dice, antes por el contrario, como vieron, dice Pablo, que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión. No está diciendo que Pablo escribió la incircuncisión, sino que a él le dieron el evangelio de la incircuncisión. La incircuncisión era Jesucristo. De ahí es que tú razonas que Pablo escribe la incircuncisión. A él le dieron la circuncisión para Jesucristo. Por eso dice, a mí me dieron el evangelio, dice, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la circuncisión, o sea, de la mente de Cristo. Pero Pablo no tenía autorización de hacer eso. Ahora, fíjate y te voy a mostrar por qué Pablo, cuando él se pone a explicar, lo único que consigue es que surja la iniquidad, porque torcieron lo que él dice. ¿Tú sabes por qué lo torcieron? Porque él no estaba autorizado. Él no pudo hablar como espiritual, porque el que podía hablar como espiritual era Jesucristo, el otro. Mira lo que dice 1 Corintios, vamos para acá. 1 Corintios 15. Pablo dice, yo planté, Apolo regó, pero es el Señor el que da el crecimiento. Plantar y sembrar es lo mismo. ¿Tú sabes quién fue el que sembró? Pablo. ¿Tú sabes quién fue el que plantó? Pablo. Él era el perito arquitecto que puso, plantó y sembró la gracia. Ahora, tú verás por qué cuando Pablo predicaba lo que le dieron, no podía hablar como espiritual, sino como carnal. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, en el verso 40. Dice Pablo, y hay cuerpos celestiales, está hablando de la resurrección de los muertos. Fíjate bien. Y hay, verso 40, y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra es la gloria de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente a otra en gloria. Fíjate bien, así también es la resurrección de los muertos. Te está hablando de lo mismo, hermano. La resurrección de los muertos te está hablando del fundamento y de la edificación. El fundamento era la muerte. Eso es lo que mata el espíritu, como cuando te enseñé que ahí fue donde Jesucristo fue confinado como siervo, y ahí es donde nosotros estuvimos encerrados esperando la predicación de Jesucristo, la resurrección de los muertos. Te está hablando son términos que significan lo mismo. Así también es la resurrección de los muertos. Fíjate lo que Pablo siembra. Se siembra corrupción, resucitará incorrupción. Pregúntate, ¿quién sembró la corrupción? Está hablando de la resurrección de los muertos, está hablando del fundamento que él escribe y de la edificación que Dios daría. Entonces Pablo dice, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra. ¿Quién sembró la deshonra? Pablo, a través del fundamento de la circuncisión. Resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. ¿Quién sembró la debilidad? Pablo. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Mira lo que dice. ¿Quién sembró el cuerpo animal? Pablo, son mentes. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, es la mente que usó Pablo con relación al evangelio. Alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero. Oye, está hablando de la resurrección de los muertos. Lo espiritual, es decir, la predicación de Jesucristo o la edificación, no es primero, sino lo animal, que fue lo que Pablo hizo. Predicar lo que le dieron. Porque Pablo lo que sembró fue todo eso que te dije. Sembró corrupción, sembró deshonra, sembró debilidad, sembró cuerpo animal. Por eso es que cuando Pablo dice, miren, 3 veces le he pedido al Señor que me quite esto que está en mi contra, y Él me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona. Mi poder, el espíritu, el evangelio, la edificación, en tu debilidad, es decir, en el fundamento que tú escribiste, porque Él sembró debilidad. Ahí se va a perfeccionar. Y todos creen que habla de debilidad, de tu carne física. ¡Ey, bendecido! Despierta tú que duermes. Pablo no fue autorizado a predicar lo que le dieron para que escribiera. Él solo fue un colaborador.
Te estoy diciendo ahora en el pleno siglo XXI, año 2016, que Pablo fue el causante por causa de poner el fundamento y tratar de explicarlo cuando no era él. Fue causante de que la iniquidad se levantara, y por 2000 años lo que ha habido es iniquidad. No ha habido ni siquiera circuncisión. Despierta, hermano. Yo no estoy haciendo esto por dinero. Yo no hago esto por reconocimiento. Yo hago esto porque el Señor me ha dicho que lo haga. Cuando te digo me lo ha dicho, no lo veas místicamente. Yo no escucho voces. Eso está aquí plasmado en blanco y negro. Sal de esa ignorancia. Sal de la religiosidad que te da cualquier ministerio que disque de gracia. Sométete al régimen del Espíritu, hermano. Un saludo y vamos a seguir hablando esto. Un día estaré en tu país, estaré contigo, predicando y dándole gloria al Señor por la edificación que solamente Él puede traer. Mi nombre es Vinicio. Suscríbete a mi canal de YouTube, La Gracia y el Régimen del Espíritu, o a mi grupo de Facebook llamado de la misma manera. Un saludo, un gusto poder estar contigo. Bendecido con toda bendición.